Buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor porque podemos tener en este tiempo esta reunión, aunque sea a través de este modo, pero estamos agradecidos a Dios porque Él nos sigue amparando, nos sigue cuidando, y en esta mañana vamos a tratar de continuar estudiando su palabra, la cual nos fortalecerá en este difícil tiempo, mis hermanos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Bendito Padre, gracias por esta mañana que tú nos regalas, gracias por habernos cuidado hasta aquí, Señor. Queremos rogarte ahora, después de haber tenido este hermoso tiempo de reunión, con gratitud, con alabanzas, con la recordación de la cena del Señor. Queremos pedir ahora, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que por ella, Señor, podamos ser fortalecidos y que, Señor, este tiempo difícil que estamos atravesando, muchos de nosotros y aún la humanidad entera, realmente todo esto que está sucediendo nos vuelva más a ti, Señor, que podamos ser Cristo dependientes, que podamos ser cristocéntricos, que toda nuestra vida, Señor, cada detalle, cada área de nuestra vida, Señor, gire alrededor del Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que tú nos hables ahora en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, ya llevamos varios domingos estudiando cómo enfrentar nuestras luchas diarias. Y con la ayuda del Señor hemos podido ver, por ejemplo, cómo enfrentar la incredulidad, cómo enfrentar la depresión o el desaliento, cómo enfrentar la impaciencia, cómo enfrentar la escasez, cómo enfrentar la mentira. El domingo pasado estuvimos viendo cómo enfrentar los conflictos familiares y hoy vamos a comenzar con un tema que es realmente muy importante para el cristiano y en donde la palabra de Dios prácticamente en toda la Escritura nos habla de este tema y que es justamente el tema que ya habíamos dicho de cómo enfrentar los miedos y temores. Y realmente, mis hermanos, como yo ya les dije un par de ocasiones anteriormente, cuando uno busca en la Escritura, cuando uno trata de investigar, de conocer, de aprender, de saber lo que la palabra de Dios nos dice sobre algún tema, empezamos a descubrir de que no hay límites, hay riqueza, hay tesoro en ella, hay un montón de enseñanza sobre cada tema y sobre este tema específico que vamos a empezar a ver hoy hay muchas cosas por ver, muchas cosas por decir, muchas cosas por entender y seguramente por ir aplicando en nuestra vida cotidiana. Así que, mis hermanos, esto yo lo he considerado de dar en al menos 2 domingos y entonces tratemos de prestar atención a pesar de que vamos a recorrer la palabra de Dios con muchos textos bíblicos, pero allí es donde se encuentra el secreto de cómo comprender y de cómo vencer al enfrentar este tema de los miedos y temores que tenemos, ¿no? Y a base de ser honesto, mis hermanos, quizás yo no sea el representante más fiel para hablar de este tema, ya que, digamos, durante gran parte de mi vida he sido una persona temerosa, y aún lo sigo siendo, ¿no? Pero muchos años he vivido acorralado por fuertes temores, era muy hipocondríaco, el Señor fue corrigiendo, fue con su gracia tratando eso en mí, y a pesar de que hoy no puedo decir de que, digamos, eso ha sido totalmente sanado, he avanzado muchísimo. Quizás un tiempo en que estudié la carrera de medicina también influido por todas las cosas que se enseñan y se dicen sobre enfermedades y demás, bueno, eso también
aumentó un poco mi hipocondría, pero realmente me cuesta muchas veces hablar justamente sobre este tema porque he tenido muchas luchas contra esto y sigo teniendo, y estoy convencido de que tal vez a algunos de ustedes le pase lo mismo, o estén pasando por lo mismo, o puedan llegar a pasar por lo mismo, ¿no? Este tema de estar con temores, con miedo, es algo que Dios quiere ir erradicando de nosotros. Él quiere sacar esos temores que no son sanos, porque como vamos a ver hoy, hay algunos temores, algunos miedos que son sanos para nosotros, pero Él quiere sacar aquellos que no lo son, aquellos que de alguna manera están trabando o están deteniendo nuestro desarrollo espiritual, nuestra confianza en el Señor. Así que lo que vamos a ir viendo en el día de hoy y el domingo próximo, si Dios quiere, va a ser muy importante para ustedes y también para mí. Así que esto es una forma de afianzar nuestra fe en el Señor y nuestra confianza, porque indudablemente todos, en mayor o menor medida, estamos afectados por miedos, por temores, no solamente propios, sino también a veces de seres queridos, de gente cercana. Y bueno, Dios quiere que nosotros podamos vencer, salir adelante, ser fortalecidos. Y para eso está la Escritura, que nos va a, digamos, ayudar en todo esto, ¿no? Uno tiene que entender de que hay un montón de tipos de temores y de miedos. Y por supuesto la Escritura de alguna forma nos ayuda en cuanto a eso, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedos a, digamos, a las cosas que pueda hacer el hombre contra nosotros, es decir, el ser humano, sea un hombre o una mujer, pero contra nosotros. Tenemos miedo al cáncer, tenemos miedo al COVID ahora, tenemos miedo a la muerte. Algunos tienen miedo a la vacuna que se deben colocar. Otros tienen miedo a que justamente como no tienen la vacuna, eso también, digamos, les causa temor. Y bueno, podríamos hacer un desarrollo interminable de causas por las cuales tenemos temor y tenemos miedo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, ¿no? Acerca del temor, acerca del miedo. Bueno, la palabra de Dios nos dice mucho con respecto a esto, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos que entender que hay dos tipos principales de temores que, digamos, la palabra de Dios nos identifica y nos enseña, y que realmente nosotros debemos prestar atención. Hay un primer tipo de temor que es beneficioso y que de alguna manera debe ser fomentado. Es el temor al Señor, es decir, un tipo de temor sano y santo, podríamos decir así. Entonces, este temor al Señor, uno muchas veces lo identifica como de alguna forma una actitud de gran reverencia por Dios, reverencia por su poder y también por su gloria, ese respeto que tenemos hacia la persona de Dios. Pero también, digamos, debemos entender que hay que tener un apropiado respeto por su ira y por su enojo, mis hermanos. Por lo cual, yo creo que también incluye no solamente ese respeto, esa reverencia, sino también un miedo a reconocer de que este Dios es santo, es justo, y también es un Dios de gracia, pero es un Dios de ira, es un Dios de enojo. Y entonces, entendiendo estas cosas, nosotros podemos realmente vivir una vida que agrade a Dios. A veces uno podría decir, bueno, pero no es, el temor de Dios no quiere decir que uno le tenga miedo. Bueno, no es ese miedo de terror
de que uno empiezan a temblarle las piernas o empiezan digamos, a chocarse los dientes en ese terror, en ese temor, pero sí debe haber, de alguna manera, una actitud de miedo, porque Dios es un Dios realmente que no solamente tiene extremo amor, porque Él es amor, sino también que es un Dios de justicia, de juicio, ¿no es cierto? Y la Escritura nos enseña que de alguna manera es algo terrible caer en manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Por lo cual esto también incluye eso. Ahora, el temor del Señor conlleva también muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111, versículo 10, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que lo practican y sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Algo similar dice también en Proverbios 1.7, ya lo estuvimos viendo hace muchos meses cuando estuvimos estudiando Proverbios, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, por lo que podemos ver en estos dos textos, ¿no es cierto?, que tanto la sabiduría como el conocimiento comienzan con el temor del Señor. Hay otro texto en el libro de Proverbios, capítulo 19 y 23, que dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y en Proverbios 14, 27 nos dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otro texto en Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. Y aquí vemos entonces, mis hermanos, a través de estos textos bíblicos, que el temor del Señor proporciona vida, nos da seguridad para la vida, protección para nuestros hijos, protección del mal, confianza, satisfacción. Esto es lo que produce también el temor del Señor, ¿no es cierto? Por lo cual, este es el temor que debe ser fomentado, debe ser desarrollado. A su vez, deberíamos decir que un temor sano, un temor santo debería ser el temor que tenemos al pecar. Deberíamos tener un temor y un miedo continuamente en nuestra memoria de que el pecado causa la muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nosotros deberíamos sentir también temor por pecar, por hacer lo que desagrada a Dios, por desobedecerlo, por hacer las cosas contrarias a su voluntad. Así que esto también forma parte de aquello que debería ser un temor sano, un temor santo. Obviamente también hay un temor sano que Dios ha puesto en nosotros al crear un sentido de supervivencia, ¿no es cierto? Digamos, Él ha puesto en nosotros ciertas cosas que nos advierten del peligro. Nadie, digamos, pondría los dedos o tomaría 2 cables pelados con la mano sabiendo que eso nos puede matar fulminantemente, ¿no es cierto? Es decir, hay ciertas cosas que producen cierto temor y cierto miedo y que son sanas para nosotros, ¿no? El hecho de, digamos, respetar, por ejemplo, un semáforo en rojo, porque los riesgos que podría ocasionar el hecho de pasarlo nos traerían graves consecuencias y en algunos casos hasta la muerte, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas cuestiones que Dios ha puesto en nosotros y que forman parte de ese temor santo, de ese temor sano que debe haber en nosotros. Y podríamos desarrollar más todavía esto, y la palabra de Dios tiene tantas cosas para decirnos, ¿no es cierto? Desde el Génesis y continuando por toda la Biblia vamos a encontrar hasta el Apocalipsis enseñanzas sobre esto. Ahora, también es cierto que hay un segundo tipo de temor que no es bueno, no es bueno. Este segundo tipo o clase de temor es un temor que en el mundo se lo conoce como enfermedad, un temor, por ejemplo,
las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos, son realmente miedos patológicos que indudablemente no nos ayudan y no dejan que nuestra vida pueda tener paz, pueda tener descanso en el Señor, a pesar de que es el Señor el que nosotros hemos recibido como Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Muchas veces estos miedos nos superan, nos controlan y detienen ese sentido de paz y de descanso y de tranquilidad que nosotros debemos tener, porque Dios es nuestro Dios, el Señor es nuestro Salvador y también nuestro Señor. Ahora, yo quisiera que viéramos en este domingo, en esta mañana, cómo la Biblia nos enseña el efecto que ha traído el temor, el miedo, desde que el pecado ha ingresado al mundo, ¿no es cierto?, a través del pecado de Adán y a través de la historia. Y quiero que, hermanos, presten atención, si bien esto va a ser un poquito largo, cómo los distintos hombres y mujeres de Dios aún tuvieron miedo, tuvieron temor. Esto para darnos cuenta, mis hermanos, que a veces aún los hombres que han sido llamados por el Señor padecieron esto. Y a través de su conocimiento del Señor y a través de años de estar en comunión con Él, fueron superando eso, fueron venciendo esas situaciones de temor y de miedo, pero que todos de alguna forma fueron afectados por esto. Y yo quisiera leer algunos textos, yo lo voy a leer directamente, yo lo tengo anotado aquí, después ustedes pueden volver a escuchar este audio y sacar de allí los pasajes bíblicos, pero yo quisiera que comencemos con Adán. Adán, cuando peca, cuando cae, dice la palabra de Dios que Dios lo llama, y dice la palabra de Dios en Génesis 3, 9 y 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí empezamos a ver que ya al principio de la palabra de Dios, y a causa del pecado, de la desobediencia, que Adán tuvo hacia Dios, él tuvo miedo. Obviamente allí se despertó en él ese sentido, de temor y de miedo por Dios. Hasta allí, y antes de que él cayera en pecado, la relación de Dios era pura paz para él, tanto para él como para Eva, pero a partir del acto de desobediencia, de dejar de lado a Dios como aquel que le había instruido la verdad, resultó en que él no solamente pecó, sino que dice acá la palabra de Dios que tuvo miedo, ¿no? Ahora vamos a recorrer algunos otros personajes bíblicos que nos cuenta la palabra de Dios sobre este sentimiento de temor o de miedo. Por ejemplo, el caso de Isaac, dice Génesis 26 del versículo 6 y 7, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Esto es tremendo, pero mis hermanos, ¿cuántas veces, como Isaac, nosotros podemos mentir por miedo, ¿no es cierto?, a que nos puedan hacer algo, nos puedan decir algo? Entonces esta situación que Isaac tuvo muestra que en ese momento tuvo miedo. Y Dios no ocultó esto en su palabra, ¿no? A pesar de ser Isaac un hijo de la promesa, alguien que realmente tenía bendiciones preparadas de parte de Dios, sin embargo, él tuvo miedo. El caso de Moisés, en el capítulo 2 y versículo 13 dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, ¿no?
Conocemos la historia de Moisés y cómo él, viendo que un egipcio maltrataba a un hebreo, no solo lo mató, sino que lo escondió, pero bueno, fue descubierto, fue visto, y cuando él realmente es confrontado con esto, entonces dice que Moisés tuvo miedo. Saúl, dice 1 Samuel 28, 4, 5, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Tremendo, ¿no es cierto? Vemos acá que también Saúl tuvo miedo. El caso de Josafat, Segunda Crónicas 20, versículo 3, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Jasén Tomar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Dice acá la palabra de Dios que Josafat, que era un rey piadoso, un rey que buscaba al Señor, tuvo miedo, tuvo temor. David, podemos leer en 2 Samuel 19:9, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Conocemos esta historia, ¿no es cierto? Que en un momento David tuvo miedo de su propio hijo que quería matarlo, y él tuvo que huir aún de su propio hijo. Pero acá dice la palabra de Dios que tuvo miedo, y por eso huyó. Ahora, hay mucha gente en la Escritura que es animada a no tener miedo. Y miren, mis hermanos, acá yo les voy a leer algunos versículos que nos hablan de hombres de Dios que evidentemente tenían miedo porque fueron animados a no tenerlo. Y por ejemplo encontramos el caso de Josué, dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Estas son palabras que Moisés le dice a Josué, que lo iba a reemplazar en la conducción del pueblo. Le dice: no temas, no te intimides, no tengas miedo, porque el Señor estará contigo, Él irá delante de ti. Estas son palabras de Moisés a Josué, un hombre que había aprendido de su líder Moisés a ser piadoso, a buscar a Dios, y Dios lo había elegido como sucesor. Indudablemente, él creía en el Señor, él buscaba a Dios, había visto las maravillas de Dios obrando. Sin embargo, dice acá la palabra de Dios que es animado a que no tenga miedo, ¿no es cierto? En el caso de Ruth, nosotros leemos en Ruth capítulo 3 y versículo 14, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Boaz, que era un pariente de Ruth, que finalmente sería su esposo, le dice a Ruth: no tengas miedo, hija mía, no tengas miedo. Evidentemente, Ruth también estaba con ese, temor, ese sentimiento de miedo que causaba la situación que estaba viviendo ella. Entonces es animada a no temer. Jeremías capítulo 1, versículo 7 dice: y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe tú irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí es animado Jeremías, que también fue otro hombre de Dios, a no temer, a no tener miedo, y lo que Dios le dijera a él lo iba a decir. Nosotros sabemos lo que padeció Jeremías, y lo infructuoso que fue aparentemente su trabajo, porque fue rechazado completamente. Sin embargo, Dios anima a Jeremías a no tener miedo. Leamos sobre Daniel versículo 10 y versículos 18 dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no tengas miedo. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré fuerza y dije: hable mi Señor,
que me has fortalecido. Vemos acá que es Daniel, un hombre piadoso también, un hombre que dice la palabra de Dios, que decidió en su corazón no contaminarse con las cosas paganas. Sin embargo, tuvo miedo. Se le apareció digamos, ángel. Y realmente él en ese momento tuvo miedo y no sabía qué le podía pasar. Sin embargo, fue animado a no temer, a no tener miedo. Tenemos el caso de Elías, mis hermanos. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 15, dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Otra vez, acá vemos a un hombre poderoso en Dios, un hombre que oró y durante 3 años y medio no llovió, y después volvió a orar y llovió. Sin embargo, dice acá la palabra de Dios que tuvo miedo, porque Dios le tiene que revelar, le tiene que revelar que él fuera con ese criado del rey Acab a verlo, y que no tuviera miedo de él, ¿no es cierto? Ya había tenido también miedo de Jezabel. Y nosotros vemos que es un hombre de Dios, mis hermanos. Podemos entender entonces que a veces el temor, el miedo que puede venir a nuestra vida, eso no está en contra de la fe, mis hermanos. Es decir, necesitamos aumentar nuestra fe, confiar en el Señor, pero muchas veces los temores, los miedos que tenemos, no nos hacen menos hombres o mujeres de Dios, sino que tenemos que pedirle al Señor que realmente controle eso y saque esos temores, esos miedos de nosotros. Veamos Ezequiel. Ezequiel dice la palabra de Dios en su libro, Ezequiel 2 y versículo 6, dice: y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. En un solo versículo menciona 5 veces, la palabra temor y miedo. No tengas temor, no tengas miedo. E incluso dice acá: no tengas aún miedo de sus palabras. Mis hermanos, puede ser que a lo mejor palabras que hombres nos puedan decir nos causen miedo, porque acá Dios le dice a Ezequiel: no tengas miedo de sus palabras. Entonces, fíjense que poderoso puede ser que aún unas palabras nos causen temor y miedo. Bueno, sucedió con Elías también, ¿no? Que Jezabel mandó a decirle ciertas palabras y eso causó miedo en él. Veamos el caso de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor mío, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas miedo, no morirás. Estas palabras se las dice Dios al propio Gedeón, animándolo a no tener miedo, porque él se había asustado tremendamente y el temor se había apoderado de él. Si vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, y muchas cosas han quedado del Antiguo, ¿no? El caso de Mefiboset, Agar, ¿no es cierto?, el propio Jacob. Hay un montón de casos, mis hermanos. Yo diría que en cada uno de los personajes bíblicos donde nosotros podemos leer de hombres que han buscado al Señor, aún en ellos hubo temores y miedos. Veamos el caso de José y María. Dice Mateo 2, del versículo 19: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Miren, mis hermanos, el Señor mismo le había dicho a José que volviera otra vez a la tierra de Israel. Él había ido a Egipto con María, donde realmente ellos estaban huyendo por el decreto de parte de Herodes, de matar a los niños, ¿no es cierto? Bueno, y dice que acá le es avisado de que vuelva a Israel. Sin embargo, dice que cuando él se enteró que el que estaba reinando era el hijo
de ese rey malvado, Herodes, dice que tuvo miedo. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Eran José y María. Y incluso se le apareció, digamos, un ángel, como leímos recién, y el ángel le dijo, bueno, toma al niño y a María y vuelve a Israel. Y sin embargo acá dice que tuvo miedo. Y sí, mis hermanos, porque a veces, es un miedo que surge de nosotros por dudas, por circunstancias que a veces no la vemos totalmente claras, porque a veces las apariencias o las circunstancias muestran de que tal vez no están así como Dios lo dijo, tal vez nos equivocamos, tal vez entendimos mal el mensaje, no sé, pero muchas cosas a veces salen de esto, ¿no? Tenemos el caso de Pedro, dice Mateo 14:29. Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nosotros vemos acá que Pedro es llamado por Jesús a ir a caminar hacia él sobre las aguas, y empieza bien, pero dice acá la palabra de Dios que cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo, no tuvo otra cosa, no le apareció otro pensamiento, no pensó en Jesús, tuvo miedo y comenzó a hundirse, ¿no? Evidentemente el miedo nos va a hundir, nos va a quitar la paz, nos va a sacar de la realidad de lo que Dios es y de quién es nuestro Dios y de quién es Él, ¿no? Veamos el caso de José de Arimatea, Juan 19, dice el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Acá vemos un hombre que era discípulo del Señor. Lo seguía, él había conocido verdaderamente a Dios a través del Señor Jesucristo. Y él pidió el cuerpo del Señor una vez que había sido muerto. ¿Y qué sucede? Él seguía a Jesús de una forma secreta por miedo de los judíos. Porque sabemos que él estaba, en cierta medida vinculado a todos aquellos religiosos que estaban allí, y por supuesto cuando Jesús aparece en escena, los judíos, los religiosos judíos querían desechar a Jesús y querían castigar a aquellos que lo seguían. Entonces dice acá la palabra de Dios que él secretamente seguía a Jesús por miedo a los judíos. ¿Qué decir de los discípulos, mis hermanos? Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mis hermanos, acá podemos ver que también el mismo caso, los discípulos, ya Jesús había muerto, y por supuesto había resucitado, pero ellos estaban encerrados, reunidos, juntos, en un lugar secreto allá arriba, cerrados. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos, como dijimos antes, como el caso de José de Arimatea, ¿no? Y bueno, nos faltaría tiempo para hablar de tantas cosas, mis hermanos. En el Antiguo Testamento los filisteos tuvieron miedo cuando realmente ellos habían, robado el arca, después no sabían cómo devolverla porque evidentemente eso les causó un montón de problemas y tuvieron miedo. Los marineros que estuvieron en el barco con Jonás, dice la palabra de Dios en Jonás 1:5, que ellos tuvieron miedo. Los hermanos de José, en el capítulo 42 y 43 de Génesis, nos hablan de que ellos tuvieron miedo cuando descubrieron que José, su hermano, era el que estaba allí en Egipto como segundo del faraón, ¿no es cierto? Por miedo a que se vengara, por miedo a que realmente ellos recibieran, el castigo de su mala actitud con José, su hermano. Bueno, y así podríamos recorrer toda la palabra de Dios para encontrar casos. Pero miren, mis hermanos, acá hay un montón de gente que nosotros hemos escuchado de tantas historias de ellos, ¿no es cierto? Gente como Moisés, como Josafat, como David, Josué, Ruth, Jeremías, que recién estuvimos viendo de ellos mismos, Elías, Daniel, Ezequiel, Gedeón. Fíjense, hermanos, y sin embargo
hombres y mujeres que tuvieron miedo, tuvieron temor. Pero la palabra de Dios, es importante que nosotros entendamos esto, la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Por ejemplo, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros leemos cuando Jesús está hablando allí con sus discípulos y dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice el Señor en Mateo 10. Versículo 31. Es decir, que somos animados por Dios a no tener miedo. Dios escribe tanto para que no tengamos miedo porque sabe que el miedo es muy común en todo el hombre, en toda mujer. Entonces, Él nos anima, ¿no es cierto? Y Dios nos dice que no tengamos temor, que no temamos a estar solos o estar demasiado débiles, o no ser escuchados, o a no temer por nuestras necesidades físicas. Y a través de toda la palabra de Dios nos exhorta en todos estos aspectos, mis hermanos, para que no tengamos temor. Ahora, este no temas, indudablemente, depende también de una actitud para poner nuestra confianza y fe en el Señor. El Salmo 56 y versículo 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ya veremos el próximo domingo, si Dios quiere, el temor al hombre, que es uno de los temores que normalmente nosotros como humanos tenemos. Pero vamos a ver que Dios, el Dios Todopoderoso, es mucho mayor que el hombre. Otro texto nos dice en el Salmo 118 y versículo 6, dice, el Señor está conmigo, no temeré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjense estas palabras, ¿no es cierto?, de confianza en Dios, porque dice acá el salmista, el Señor está conmigo. Y qué bueno es hablarse esta palabra, y si es posible en voz alta, ¿no es cierto? Porque miren, mis hermanos, es, digamos, asombroso el poder de Dios y de poner nuestra confianza en ese poder. Lo que el salmista está diciendo acá en este versículo 6 del Salmo 118 es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios. Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Si bien el domingo próximo también veremos otras cosas para vencer el temor, nosotros vemos que la confianza en Dios es un punto clave en este tema de vencer el temor. Confiar en Dios, mis hermanos, es rehusarse a ceder ante el temor, es acudir a Dios, aún en los tiempos más oscuros, y confiar en que Él arregle las cosas, en que Él intervenga, ¿no es cierto? Y esa confianza que procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno y que Él tan solo quiere darnos aquellas cosas que son buenas para nosotros, a veces permitiendo que pasemos por pruebas y dificultades, las cuales, por supuesto, nos causa temor, pero nosotros debemos confiar en Él. Y miren, mis hermanos, hay muchas cosas para decir, Dios mediante, y debido a los tiempos, ¿no es cierto?, porque no podría decirlo todo en una sola predicación. El domingo próximo vamos a ver un episodio que los discípulos tuvieron en el capítulo 4 de Marcos, y allí veremos cómo ellos, en un momento de gran temor, recurrieron al Señor Jesucristo que estaba con ellos. Pero hay enseñanzas muy hermosas en ese pasaje donde nos habla de una fuerte tempestad que vino, pero lo vamos a ver el próximo domingo. Pero yo quisiera terminar esta primer parte leyendo un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo. Quisiera que vayamos allí. 2 Timoteo. Vamos a buscar
2 Timoteo capítulo 1. Y el versículo 7 dice así, mis hermanos, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, en otras versiones nos dice un espíritu de temor, un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de miedo, mis hermanos. Entendamos lo siguiente, el miedo, el espíritu de miedo viene del diablo, viene de Satanás, porque Dios no nos da ese espíritu. Dios no nos da un espíritu de miedo, no nos da un espíritu de temor, porque nosotros debemos tener ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos muestra aquí el pasaje donde Pablo le está hablando a Timoteo, mis hermanos. Y entonces Pablo tiene que decirle a Timoteo, que era pastor, mis hermanos, era pastor, que él no debía tener ese espíritu de miedo, no tenía que tener ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía, tenía que tener un espíritu de fortaleza, de amor, de dominio propio. Entonces, mis hermanos, quisiera que esta primera parte terminemos pensando en esto. Si estamos con un espíritu de miedo, no viene de Dios. Entonces nosotros debemos recurrir a Él, para que en nosotros pueda desarrollarse un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Porque en el caso de Timoteo, nosotros vemos que después el mismo Pablo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo tenía vergüenza de testificar del Señor, era el pastor, mis hermanos, y tenía miedo de testificar o digamos, de identificarse con Pablo, que estaba preso. Entonces, el apóstol le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu para que tengamos miedo, para que tengamos temor, para que tengamos vergüenza, sino todo lo contrario, nos ha dado un espíritu de fuerza, de confianza, de amor, de poder, de dominio propio. Esto es lo que debe prevalecer en nosotros. Mis hermanos, como dije al principio, hay temores sanos, hay temores y miedos sanos que forman parte de ese, digamos, acto reflejo de supervivencia que muchas veces tenemos. Por supuesto que si viene un león, no vamos a decir yo no tengo temor, ¿no es cierto? Saldremos corriendo si se nos aparece un león. Pero lo que es necesario entender es que Dios quiere, mis hermanos, que nosotros podamos vencer ese miedo, ese temor que tenemos. Y con la ayuda de Él lo vamos a hacer. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo domingo. Hay muchas cosas más todavía para ver y muy interesante y algunas cosas prácticas que vamos a poder ver y poder empezar a poner en práctica para poder ir venciendo y enfrentar de esta manera el miedo y el temor. El Señor les bendiga, mis hermanos.